Bueno, llegué a la diócesis de Zipaquirá, en donde fui recibido muy bien por el señor obispo Jáuregui, de quien decían que era muy duro, tal vez, muy adusto, y tenían razón en cuanto que tenía una cáscara dura, pero un corazón bellísimo. Era como el coco, que es duro por fuera y muy sabroso por dentro y en su corazón. Me dejó en Gachetá y estuve muy contento porque allá yo estaba realizando una obra bonita en lo de evangelizador. Teníamos muy bien organizados los catecismos porque se habían acabado con la enfermedad de mi antecesor, y el párroco, que era Monseñor Salas, era un hombre muy bueno y estaba muy enfermo. Me dio mucha amplitud para trabajar. Y me acuerdo que llegué a dejar, todavía tengo los cuadernos de organización, 1000 catequistas, 500 de hombres, 500 de mujeres, que eran uno principal y uno suplente. Se redondeaban 1000 catequistas, con quienes tenía yo reunión todos los meses, el primer domingo, si no recuerdo mal. En la pastoral educativa me encargué de sacar adelante el colegio. Terminé el colegio de Gachetá y pasé los alumnos al nuevo edificio que hoy tiene. Y había un problema social. Qué curioso, que allá no era de gamines, era de viejitos. Y entonces resolvimos fundar un ancianato. Y la gente no entendía de eso. Entonces llevé en unas vacaciones mis gamines y con ellos les dábamos vuelta de plaza en Gachetá, con unos tarros y haciendo música al estilo de los niños, para atraer al pueblo y llevarlo a pintar una casa vieja que me había alquilado un señor que llaman don Julio Rico. Era una casa caída. La gente se fue allá por curiosear y les fui poniendo a cada uno una brocha y un tarro de carburo en la mano y fueron comenzando a ayudar. Y después entonces habría que comprar una finca para hacer el ancianato. Y no encontraba yo de dónde. Se murió un esmeraldero muy rico de allá. Y yo celebré la Santa Misa los 8 días, la misa de los 9 días. Y no fue casi gente. Entonces, con un acólito les mandé decir a los familiares que si me esperaban afuera. Claro, me esperaron gente muy buena. Y entonces les dije: hola, ¿cómo se llenó la iglesia? No, padre, no nos haga sufrir, si no vino nadie. Le dije: ¿y por qué no vino nadie? Pues por una razón, les dije: porque su papá, que era el más rico del Guavio, nunca dio nada para los pobres. Yo necesito una finquita que hay enfrente del hospital para que me la regalen. Entonces me dijeron: ¿y cuánto vale? 15.000 pesos valía. Eso era mucha plata, porque si yo compré una camioneta con 3.000 pesos, ¿qué serían 15.000? Entonces me dijo: no, padre, eso es mucha plata. Le dije: pues claro, yo se la pido a los que tienen, a los que no tienen no. Y me dijo: ¿y para cuándo? Le dije: ya, aquí en el atrio, háganme el cheque, hombre. Me dijo: padre, déjenos desayunar. Me dio risa. Les dije: bueno, hasta allá me aguanto. Y me fui a desayunar y le conté a Monseñor Salas en la que me había metido. Le dio risa y me dijo: allá verás tú. Me hicieron llamar y me tenían el cheque. Y regalaron la tierra del ancianato de Gachetá, la familia Garzón. Gente muy querida: Anita Garzón, casada con don Jesús Peña, Edmundo y otros Garzón. Y sin duda alguna esa obra de caridad repercutió, porque entonces todo Gachetá se movió y comenzamos a hacer mandos y a traer materiales y a arreglar las cosas. Y en ese momento ya me cambió el señor obispo Jáuregui para Zipaquirá. Pero quedó la idea. Ya teníamos reunidos los ancianitos y reuní a las profesoras del pueblo, que a veces eran como muy delicadas, y entonces les dije: oiga, profesoras, camine a sostener los ancianitos. ¿Y cómo, padre? Con un canasto, mijita, camine con un canasto y vamos a la plaza. Pero yo, usted.
vamos a ir los dos. Y entonces con estas profesoras que eran muy vanidosas, algunas y otras, bueno, otras no. Entonces nos organizamos por turnos y la gente sostiene a los pobres allá. Fue un impacto de enseñanza, más de ambas cosas, de enseñanza y de obra social. Dijo, está bien, le voy a pedir una, porque sé que hace un año no tiene cura y estuve en entredicho un año, y es una parroquia que creo que es, no la conozco, pero creo que está sufriendo mucho y no me van a recibir mal, tal vez, que es Guatavita, mándeme para allá, no hay cura hace un año. Me dijo, pero si allá no hay con qué comer, le dije, a nadie le ha de faltar. Entonces me dijo, claro, y te agradezco mucho. Es una de las parroquias que más he querido y donde fue la gente más querida. Allá había habido un excomulgado por decreto episcopal publicado por todas partes y había sido castigado el pueblo con un entredicho de un año en que no se podía celebrar la misa en la iglesia, sellada la iglesia. Y pueblo al que el señor obispo tenía una idea equivocada, porque cuando yo llegué y encontré esa gente tan querida y tan buena, dije, no entiendo. A los pocos días de llegar se me acercó un señor y me dijo, padre, en el cementerio hay mucha falta de respeto de los turistas que entran a visite novios allá. ¿No puede usted organizarlo? Le dije, claro, toma las llaves. Tú eres el encargado. Me dijo, padre, yo no puedo porque es que soy el excomulgado. Ah, digo, pues me encanta conocerte, hombre. Y un hombre así de bueno, yo no sé por qué te excomulgaron. Dijo, no, eso fue porque estaba borracho y grité en la iglesia y hice un escándalo. ¿Y ya le pediste al señor obispo que te levantara la excomunión? Me dijo, sí. ¿Y ya te confesaste? Me dijo, no. Y camina, te confieso. Me dijo, el domingo, padre. Y aquí yo recibí una de las lecciones pastorales más bonitas que he tenido yo, también en el confesionario. El hombre se acercó cuando ya la iglesia estaba llena. Su escándalo había sido en Jueves Santo, que estando borracho le gritó al padre que estaba ya haciendo el sermón, yo no sé qué, porque estaba borracho, pero el hombre era muy bueno. Y ese día, cuando ya me dijo que lo confesara, dejó que la iglesia se llenara. Y una vez que se llenó, entró a la sacristía. Le dije a los niños, sálganse. Me dijo, no, padre, en la iglesia, hágame el favor. Le digo, bueno, donde quieras. Salí revestido y me senté en el confesionario y él comenzó a confesarse en público y en voz alta, y llorando. Ese testimonio de humildad y de resarcir su escándalo, que había sido en la iglesia y ante los fieles, con una confesión pública y ante los fieles en esa forma, nunca lo puedo olvidar, porque me significó un ejemplo de humildad tan grande que cuando yo hice la homilía, que yo había preparado otra cosa, pero ¿quién iba a pensar sino en eso? Entonces les dije que yo no tenía la humildad de ese hombre, que yo no era capaz de confesarme en público, y que cuál era capaz, que ninguno. Luego ese hombre era mejor que nosotros. Y luego pasó a comulgar llorando. No, eso fue para mí un día especialísimo. Y así como él, era todo el pueblo, un pueblo que había sentido muy duro en el corazón el castigo justo que el señor obispo les dio, pero que no tenían ningún resentimiento ni con el obispo ni con Dios nuestro Señor. Y yo me resolví servirle a la diócesis lo más que pudiera. La tesorería era manejada solamente por Monseñor Álvaro Romero, quien era también canciller y vicario general. No podía llevar una tecnificación suficiente y sobre todo no tenía una apariencia de una tesorería con sentido pastoral. Yo dije, tengo que cambiar esa figura que la había visto en la Arquidiócesis de Bogotá, que era solamente una oficina de recaudos, en una oficina de promoción de la diócesis en lo económico. Y así fue mi esfuerzo. Desde la tesorería pude reorganizar la parte económica
de las becas de los seminaristas. Hicimos convenios con la caja vocacional. Le consta a todos los que son hoy día sacerdotes, cuando llegaron a buscar el seminario, que yo iba hasta la casa de ellos y buscaba la forma de financiarles su estudio durante los 7 años. Y fue para mí una gran satisfacción ver el seminario, que cada vez tenía más seminaristas porque se les había podido ayudar. Entonces yo vi que desde la tesorería sí se podía hacer una pastoral. Luego encontré la dificultad de transporte de los sacerdotes y se hizo la campaña de pedir auxilios a Albeniat, conseguir una plática y comprarles los dayatsus que han servido tanto en la diócesis porque yo decía, un sacerdote que no tiene un transporte es como sin tener un coadjutor. Si le damos un carrito, se duplica la actividad del sacerdote porque no pierde tiempo en los transportes. Por eso se compraron tantos carritos con la ayuda de Albeniat, hasta que ya para salir de la tesorería casi todas las parroquias tenían transporte. Eso fue otra satisfacción. Dentro de los objetivos que tuve yo también en la curia de Zipaquirá fue el de conformar la fundación para ayudar a los sacerdotes, que se llama Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, con el capital que quiso dejar con esa destinación doña María Brandon de Fernández de Soto, quien fue mi protectora y quien me ayudó en el seminario a ordenarme. Y dejó sus bienes para constituir esta fundación. La personería jurídica la dio a Monseñor Jauregui. Es persona jurídica eclesiástica y civil, y que tiene por finalidad la congrua sustentación del sacerdote. Con esa fundación todavía hoy en mis manos, entonces se ayuda a los sacerdotes que no tienen suficiente dinero para sostenerse. Es una ayuda muy pequeña, apenas 150.000 pesos, que se les puede aportar a las parroquias de Santa Rosa de Ubalá, Claraval, Chuscales, a los diáconos que están en el servicio de la pastoral y que no tienen estipendios y no tienen cómo sostener sus gastos, al párroco de Topaití, al de Pasuncha y San Antonio, a cuáles otros, no me acuerdo en este momento cuáles otros son, y también se le ha dado auxilio de este estilo a unos sacerdotes que fundaron unas parroquias nuevas en Puerto Boyacá, porque esta fundación no es solamente para Zipaquirá, sino para cualquier sacerdote de cualquier parte del país. A su vez hemos podido ayudar a las parroquias nuevas especialmente a que arranquen con un aporte que las fundaciones da de 10 millones. Así se ha hecho con las nuevas parroquias de Zipaquirá, de Cajicá, a otras con un poco más, de Atogrande, de Atogrande de Suezca, y también con otras ayudas que han sido de mayor amplitud, comprándoles casa o ayudándoles a remodelar las casas curales que estaban muy mal, porque una casa cural demasiado mala va contra la congrua sustentación del sacerdote. Tampoco debemos gastar en casas suntuosas y con exageración de gastos, porque no podemos dilapidar los bienes que nos encomiendan los feligreses. Hay que buscar siempre el término medio, que la casa sea decente pero no exageradamente fina. Dentro de la pastoral de esa tesorería que tuve durante 10 años, estoy contento de haber logrado algo de lo que yo tenía en mente desde Bogotá, que era que hubiera más sacerdotes y que el sacerdote ordenado pudiera tener una vida decente. Se ha podido hacer hasta ahora. También he estado encargado de la caja de auxilios del clero para casos de emergencia, y el señor obispo ha tenido la deferencia de nombrarme en el Consejo Económico de la Diócesis. Llevo ya varios años, también de consultor. He estado también en el Consejo Presbiteral
Y pues yo creo que en lo que uno humanamente tiene, tal vez su experiencia o lo que sea, le puede aportar al señor obispo lo que se puede. Terminó la vida episcopal de Monseñor Jáuregui, pero antes tengo que anotar que siendo yo tesorero me llamó un día y me dijo, mira, yo tengo una plática y yo no quiero morir rico. Le dije, ay, bendito sea Dios, porque usted qué hace dándole cuenta a mi Dios con esa plata. ¿Y qué te parece que haga? Le dije, lo que quiera, monseñor, pero que sea para el servicio a la iglesia, que nosotros nos encargamos de que no se muera de hambre y que esté atendido hasta su muerte. Me dijo, ay, cómo te agradezco, yo siempre he querido hacer eso y no había podido. Aquí está mi plata. Entonces, pero no le cuentes a nadie sino después de muerto, y yo quiero que esto se sepa. Recibí toda la plata del señor Jáuregui y con eso se compró la casa de la curia, que era de la parroquia de la catedral, en un pésimo estado, casi cayéndose, y con la misma plata la reconstruimos y con la misma plata se pusieron todos los muebles que actualmente tiene. Afortunadamente el señor obispo, antes de enfermarse y tener que retirarse, la pudo inaugurar y fue la obra de él, pero él no quiso que nadie supiera sino hasta ahora tal vez, o pues los señores obispos sucesores sí. Llegó Monseñor Rubén, con quien seguí en la tesorería y tuvo la deferencia de que yo estuviera todos los días almorzando con él para acompañarlo. Para mí fue otro, bueno, es que el obispo para uno siempre es un papá. Otro gran amigo, un hombre muy santo, muy bueno, muy bondadoso y de un criterio pastoral que daba ejemplo. Con él tuve la ocasión y el gusto de ayudarle a organizar el edificio del Seminario Mayor, transformar el edificio del Seminario Menor en Mayor, de comprar en Tocancipá el Seminario Menor y de iniciar, aunque él quiso hacerlo por su cuenta, pero sí asesorarlo en algo, la obra del Instituto Catequístico, obras todas que han servido mucho en la diócesis y en las cuales uno tal vez pudo poner un granito de arena, porque la obra pues es de toda la diócesis manejada por el obispo, pero la tesorería es parte importante. Pudimos financiarlas, pudimos organizarlas y hoy día están sirviendo. ¿Qué más digo yo? Me había tenido que retirar de la tesorería porque tuve quebrantos de salud, unos infartos, y cuando ya llegó Monseñor Jiménez yo ya no estaba en la tesorería sino el padre Gabriel Rojas. Yo me quedé con la Fundación Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y desde aquí he podido servirle en algo a la diócesis y lo seguiré haciendo. La casa de niños de la calle que tengo, que también para mí son un aliciente pastoral muy grande, está en Chocontá, está en el Cisga. Yo pensé que había que hacer una comunidad religiosa para atender la pastoral con los gamines porque no había quien lo hiciera. Y de Gachetá me traje como 15 señoritas campesinas que querían ser religiosas, pero que por falta de tiempo mía yo no les podía dar una formación, porque yo teniendo otros cargos, tan solo ellas hacían una labor muy bonita con los niños, pero no tenían formación. Y por lo tanto no se pudo configurar ninguna comunidad religiosa, sino que más bien ellas las fuimos repartiendo y están en varias comunidades diferentes y otras ayudándole a sacerdotes de nuestra diócesis en el cuidado de sus casas curales. Pero providencialmente llegaron unas monjitas que son de origen mexicano. Yo pensando en eso y no sabía qué hacer porque con todo este trabajo de la diócesis y teniendo que ir a hacer disciplina y hacer reunión con profesores, no, esto era imposible y eso caminaba mal. Entonces le pedía mucho a mi Dios que nos diera una comunidad religiosa.
Y en todas partes preguntaba yo, me decían, sí, bueno, ¿cuánto paga? Qué curioso que el voto de pobreza siempre es con el signo pesos de por medio. No, yo no puedo pagar. Ah, entonces no podemos. ¿Cómo es la casa? Feita. Ah, no, entonces no vamos. ¿Qué seguridad económica tiene? Ninguna, entonces no vamos. Bueno, dije, yo no sé cómo es ese voto de pobreza y esa confianza en Dios que no lo entiendo, pero un buen día me llegaron a piquetear al Cisgat 5 monjitas y se me metieron allá enfrente de la institución a pasear en la laguna, a hacer su cocinado por la tarde. Y una de ellas subió a ver si yo le recibía a un niño que pasó por ahí que era de la calle, porque le dijeron que había una institución de gamines arriba. Subió mi hermana Ruth, muy querida. Y entonces le dije, no hermanita, yo al niño no lo puedo recibir porque antes no tengo quien me maneje esto, pero la recibo a ustedes, véngase para acá. Me dijo, ¿y esto qué es? Le dije, más bien dígame, ¿quién las fundó? Me dijo, el beato Yermo que acaba de ser beatificado por el Papa en México. Y dije, ah, qué bonito, ¿y para qué las fundó? Para los pobres. Le dije, aquí están. No hay que yo a tener que cerrar esto si no se me vienen para acá. Entonces subió la madre que estaba abajo con ellas porque no había en Colombia más que 5 monjitas, era toda la comunidad. Y entonces le dije, mire madre, le anticipo, esto es de pobres para pobres y aquí no les pagamos bien. ¿Ustedes quieren venirse? Entonces le picó le dio risa. Y me dijo, padre, es que nosotros tenemos que conocer esto antes. Le dije, bueno, ¿cuánto tiempo? Por lo menos 2 años. Le dije, no, de aquí a 2 años yo ya estoy muerto. Entonces me dijo, bueno, vamos a mandarle una monjita que mire cada 8 días a ver si podemos venir. Estuvo viniendo y resolvieron venirse. Me pregunta este padre una cosa tan difícil de definir porque la vida espiritual de un sacerdote, la mía, yo creo que en otros casos nunca sea tan pesimista. Yo nunca he considerado que he cumplido con la voluntad de Dios como Dios quiere. Y siempre pienso que algo queda. Cuando yo pensé definitivamente en el sacerdocio, lo hice por todo ese acervo de espiritualidad de mi familia, no hay duda. Yo hoy día lo comprendo. Pero también hubo un punto de apoyo en unas vacaciones que fui a pasar a Gachetá también, y estaba un diácono que se llamaba Gerardo Valencia Cano, e hizo una explicación de lo que es un misionero. Y yo quise ser misionero. Yo siempre me he sentido mal en donde no sea ser misionero y estar con los más necesitados. Y cuando en el mayor yo quise pasarme a los padres de misioneros de Yarumal, Monseñor Correa, que era mi director espiritual, me dijo, mira, ser misionero no se necesita irse uno para el Pichada o para la Guajira o para otra parte. Misionero se necesita aquí, con los más necesitados, con los más pobres. Y eso se me grabó y tal vez por eso yo busqué los gamines, ¿no? Porque de esa manera yo cumplía con los cargos que el obispo me pusiera en esta diócesis o en cualquiera, pero a su vez también tenía un objetivo misionero que ninguna otra persona iba a coger. Entonces por eso yo creo que pensé en servirle a Dios en los gamines. Y hay una cosa que a mí me obliga y me cuestiona, que es aquellas palabras del Santo Evangelio. Lo que hicieras con uno de estos pequeñuelos es lo mismo que hicierais conmigo. Y por lo tanto mi espiritualidad sacerdotal gira alrededor de esa entrega que nuestro Señor nos pide a todos, de servirle a Dios en el prójimo y servirle a los más necesitados. A veces uno cree que los más necesitados son solamente los más pobres, pero con el transcurso del tiempo y con la experiencia que uno tiene, encuentra que hay personas de muy alta sociedad
y que yo llamo los pobres ricos, que necesitan de una pastoral muy interesante y que nos llaman a los sacerdotes para poder consultar sus problemas y sus situaciones. A mí se me contraponía el intercambio social con las más altas esferas del país y con mis gamincitos. Una vez un incidente que es simpático. Estando yo en la tesorería y el tesorero titular, Monseñor Carlos Vargas Umaña, el presidente Lleras, Alberto, le pidió a Monseñor Vargas que tenía que hablar una cosa en reserva. Y él le dijo que bueno, que en Monserrate, pero que con la presencia mía, que éramos los dos como una sola cosa en la oficina de la tesorería de Bogotá. Realmente subimos, y subió el señor presidente, y allá almorzamos los tres. Pero resulta que yo acababa de fundar la casa de gamines y no había quien les hiciera el almuerzo. Y entonces yo, pues, oía al señor presidente y a Monseñor Vargas. Bueno, yo no decía nada porque yo quién era en ese momento. Pero el afán mío era decir, bueno, que terminen estos señores porque quién va a cocinarle a los gamines. Y salí como un tiro a poder prender estufa y cocinarle a mis chinitos porque allá no tenía yo cocinera todavía. Teníamos que hacer la alimentación muy simple. Pero me llamó mucho la atención cómo uno puede ser un puente entre la sociedad rica, de los pobres ricos que llamo yo, y los pobres que necesitan del rico. Después, por curiosidad, nos hicimos amigos del hermano del doctor Virgilio Barco, que es vecino allá del Cisga, y me daba risa a mí que cuando estaba de presidente Virgilio Barco, Alberto iba a la casa de Gamines a oír misa, y me llevó de primera comunión al niño, al sobrino del presidente. No la hizo allá, pero sí celebró la fiesta de los niños, con el hijo suyo, que era el sobrino del presidente. Y luego me lo dejaba jugando fútbol con los gamines, y se iba a la casa. Le dije, pero Alberto, ¿cómo es esto? No me lo cuidas, ¿dónde está el sobrino del presidente aquí entre gamines? Entonces me dijo, no, allá no le pasa nada. Entonces, para que no le pasara nada, me llegaba después con una metralleta y se hacía Alberto en la parte de abajo de la capilla con una ametralladora para cuidar al niño que estaba en la iglesia. Le dije, no, hombre, te matan a ti. Entonces, bueno, pero son anécdotas muy experimentales que nos hacen ver cómo el más rico se hermana con el más pobre si nosotros los sacerdotes les damos opción. No es la lucha de clases la que va a arreglar nada en el país, sino el cariño, la caridad, pero de corazón, no solo de plata, sino de corazón entre los ricos y los pobres, ¿no? Entonces, eso es como una parte de la vida de uno que lo llena. Ahora, ¿qué compromiso tiene uno con Dios? Total. Pero yo llevo ya, voy a cumplir 65 años, de los cuales 40 y tantos son de presbiterado, y examino hacia atrás y digo, yo no he hecho nada. Me falta mucho. ¿Qué le voy a decir a Dios en la eternidad? Y es verdad. Ahí vamos. Puede ser que Dios sea buena persona con uno.